saludamos a esta hora al doctor Oscar Iván Palacio. Él es abogado especialista en Derecho Pensional. Doctor Oscar Iván, qué bueno que esté con nosotros aquí en Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia de la información. Bienvenido. Doctor Roger Vélez, un feliz día. Sé que ha pasado un feliz fin de semana. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con sus miles de seguidores que nos ven y nos oyen en todo el mundo. Muchas gracias. Sí, señor, no, con todo gusto. Y nos leen también, porque también tenemos Sí, páginas en el canal.co, la sinergiainformativa.com. última entrevista hace 2, 3 meses yo quedé sorprendido, que yo vivo usualmente en Bogotá, Sí. y la cantidad de personas que a raíz del tema de sobrepensiones me llamaron, me ubicaron con referencia a su programa. Muchas gracias. Bueno, me alegra mucho. Bueno, entonces mire, abogado experto en pensiones y Sí. envejecimiento. Y ese es un tema que vamos a tratar puntualmente hoy, porque el doctor Oscar Iván Palacio está algo preocupado por lo que pasa en Medellín, y yo imagino que pasará en muchas partes de Colombia. Y es que los adultos mayores siguen agolpados en hospitales de Medellín, especialmente porque son gente vulnerable. No estamos hablando de los adultos mayores que tienen familia y que tienen capacidad y que tienen su pensión, que es muy importante, y su buena pensión, sino adultos mayores que no tienen cómo sobrevivir y resultan en un hospital, y de ahí hacia dónde, cuando le dan de alta, hacia dónde, porque resulta que aquí hay carencia de hogares gerontológicos o geriátricos. Esa es la preocupación suya inicialmente, doctor Oscar Iván. Es una preocupación, sí, una preocupación mía y de muchas personas que estamos previendo el fenómeno demográfico del envejecimiento en el mundo, por supuesto en Colombia, por supuesto en Antioquia, por supuesto en Medellín. Realmente hoy con la expectativa de vida que en Colombia pasó de los 60 años en 1967 a 77, 76 años en las mujeres, 74 en los hombres, y hay muchos ochentones, es un problema muy grave. El periódico regional de Medellín, que sé que no, a mí me abrió la visión de lo que está pasando, pero muy pequeña porque lo lleva es a la política y a comparaciones odiosas. Me parece que ese problema del envejecimiento en Medellín, que son 454.000 personas mayores de 60 años, en Antioquia son casi 1 millón de personas, y en Colombia son 7.900.000 personas hoy mayores de 60 años, de los cuales el 75% no tienen ni tendrán pensión, al menos la que van a partir de del próximo año, el auxilio pensional, de la renta solidaria y la renta semicontributiva van a pasar ya a 4.800.000 personas. Pero no solo es el problema pensional, doctor Roger, es el problema gravísimo de una falta de política del gobierno, del Estado, de la sociedad, de las familias y de los individuos para el fenómeno del envejecimiento. A nosotros de chicos, a usted y a mí, doctor Roger, nos fue muy común ver en todas las ciudades de Colombia y de América Latina los llamados gamines, niños hasta 15 años sin hogares. Hoy ya no se ven gamines. No lo veo en las calles de ninguna parte de Colombia. Hoy se ven es ancianos abandonados en las calles. Es un problema gravísimo y no solo tiene que ver con el 70% que está en la pobreza y sin pensión, tiene que ver con una cultura. No basta que el adulto mayor tenga un auxilio o un ingreso, eso ya le da mucha fortaleza. No, es necesario que los hijos, que los hermanos, que la sociedad lo acompañe, y sobre todo el Estado. Entonces hacen un escándalo porque en los 15 centros de protección de Medellín van muy lentos y hay 234 adultos mayores abandonados en los hospitales. No, Medellín es una ciudad que necesita 70 centros de protección al anciano, y Colombia necesita 400.000 camas geriátricas. Entonces, la gravedad del tema no es un tema puntual de 230 personas botadas en hospitales, es los millones
de colombianos ancianos que hoy no tienen protección alguna. No solo es pensión, porque yo he visto pensiones, ancianos con pensiones de 10, de 12, de 15 mínimos, y los hijos subyugándolos y maltratándolos porque lo único que les importa es obtener la pensión del viejo. Perdónenme cómo estoy hablando. Sí, Es sí. importante una cadena de protección, de prevención y educación para el envejecimiento, que se inicia desde las escuelas, desde los colegios. Señor, usted, su mamá, su papá probablemente van a envejecer y hay que tratarlos así. A mí me tiene desconsolado en la pobre cultura del envejecimiento. ¿Y qué va a 15 centros de Medellín? ¡Qué pobre está Medellín! Necesita 80, 100 centros de adaptación para el adulto mayor abandonado. Necesitamos una política de educación, que haya recreacionistas, que haya buena alimentación, que hayan abogados para defenderlos en alimentos. Que no solo la ley 1750, doctor Roger, en Colombia no hay menos de 15 normas que obligan a proteger al adulto mayor, por ejemplo, para las citas médicas, para los viajes, para los puestos en el servicio público. No es suficiente eso. Es la cultura del envejecimiento que no tenemos. La cultura, entonces, a ver, usted menciona varios aspectos. Primero, o se me vienen a la cabeza varios aspectos eh, en estas afirmaciones que usted está haciendo. Entonces, debe haber por parte de las administraciones, debe haber, pues sí, políticas para que se atienda a los viejos abandonados. Tiene que haber, y yo no sé si usted aplaude, por lo que veo, sí, esta reforma pensional nueva que tiene un pilar Sí, solidario que le aporta a esos viejos una partecita del dinero de las pensiones en general, que eso ayuda. Pero mucho. tiene que haber fundamentalmente una cultura. Eso es lo que yo siento. Y eso Sí. tiene que partir del hogar y luego pasar a la escuela. O sea, cultura que parta de la formación. Pero no solamente de la formación aquí, sino de la formación aquí en el corazón, que Los llene de valores. sentimiento, que conmueva a la gente. Doctor Oscar Iván Palacio. Pero si eso es tan, eso es mejor dicho, esto es una verdad de perogrullo. ¿Por qué tan difícil ponerlo en práctica, sabiendo que nuestros viejos siempre los recordamos y sabemos que ellos fueron los que nos sacaron adelante? ¿Por qué los olvidamos? Esa verdad de perogrullo, ¿por qué es tan difícil de entenderla, doctor Oscar Iván? Porque la época moderna y es en el mundo, hoy Colombia, 15 colombianos de 100, o sea, hay 15% de la población, tiene más de 60 años. Y en 10 años va a ser el 19% de la población. Y en 30 años va a ser el 25% de la población. Porque hoy la moda, los canales de televisión, todos estos medios ponderan la juventud y el individualismo. Entonces yo hacía un ejercicio y me gané una apuesta dolorosa. En un fin de semana me fui para un peaje con dos personas que estábamos discutiendo el tema. Un puente como el de ayer. Pasaron 100 automóviles, algunos con un bebé uno que otro, otros el núcleo familiar, el otro la pareja, 20 con perritos, ni un anciano, ni un adulto mayor en ese paseo. Los dejan abandonados o en la casa. Es un problema cultural que hay que empezar a enfrentar desde la escuela y, como lo dijo usted, desde el hogar. Pero no quedarnos tampoco en la cultura, en esto que yo estoy predicando. También hay acciones jurídicas. Desde 1887, el Código Civil nuestro condena y ordena los alimentos a los hijos y a los padres y a los hermanos abandonados. El Estado debe tener un seguimiento a través de bienestar familiar, de las secretarías de servicios sociales, para que las familias traten bien a sus adultos mayores. Y para los hijos, calaveras por lo avaros y por lo miserables que teniendo recursos puedan proveer por sus padres. Tampoco dejárselo todo al Estado, porque esto va a ser inmanejable. No olvidemos, Colombia ya tiene casi 8 millones de habitantes mayores de 60 años y Antioquia más de 1 millón. Hay que también, hoy en día una persona puede ser demandada y obligada a que dé recursos congros para el sostenimiento de su familiar adulto mayor, abandonado o pobre.
y también el Estado, no quedarse solo en la política de subsidio, sino gerontólogos, haya unas carreras de gerontología, en Colombia hay 2 o 3 apenas, recreacionistas, nutricionistas, todo un establecimiento para que el adulto mayor viva bien. Yo estoy feliz con los 225.000 pesos, que es muy poquito, pero es una ayuda. Son 2,5 millones más de adultos mayores que van a tener esa oportunidad. Pero qué bueno que cada que reciban ese cheque sean obligados a que se vea con un nutricionista y con un psicólogo y con un recreacionista para que estén en familia y estén integrados a la sociedad. Mira, toda comparación es odiosa, pero en España los abuelos y un español de los 70 años es muy joven. Una vez se terminan y se pensionan, constituyen club para servirle a la sociedad. Y dentro de esa política y cultura del envejecimiento es decirle, señor, usted tiene 70 y 75 años, está aliviado, tiene memoria, tiene una pensión de 7 millones, reúnase con este otro jubilado o con este otro vecino y hagan trabajo social, enseñenle a los niños, hagan prácticas. Es decir, es toda una cultura del empoderamiento de un envejecimiento sano. Y cuando uno es sano, con una red de apoyo del Estado, de la sociedad, de la familia, de todos nosotros. ¿Qué pasó? Bueno, estoy por ahí viendo a Javier Sí, Albornoz. señor. Preguntar, Javier, adelante. Doctor Oscar Iván Palacio, buen día, cordial saludo. Lo que usted plantea es un tema bien complejo porque los jóvenes son demasiado drásticos a la hora de emitir un juicio con los adultos, en especial con los adultos mayores, al punto que piensan que una persona de 50 años ya es una persona vieja. Pero eso también ha ayudado un poco al tema de la actividad laboral, y es que las empresas poco incentivan, por ejemplo, y van desechando a medida que van llegando a los 50, se van aproximando a los 50 y punta. No sé si la ley del embudo ha servido o no ha servido. A mí me parece que ha sido más bien como un obstáculo para muchos, Sí. porque a muchas personas no la dejan llegar a los 59 años con un contrato porque después se encartan. Entonces, aunque hay incentivos, digamos, tributarios, yo creería que debería haber una ley que exija por lo menos un mínimo, así como lo exige, por ejemplo, en temas femeninos y de otra índole. ¿O usted qué piensa? Extraordinario aporte, Javier. Realmente hay que obligar a las empresas grandes y medianas, porque es una pequeña muy difícil, para que al menos el 5% de su población sea de adultos calificados sin pensión, no pensionados, para que así puedan aportar más su experiencia, obtener una pensión y colaborarle a a su futuro de envejecimiento. Me parece que también los centros educativos, porque los centros educativos, así como tienen para los indígenas, para las comunidades afros, para los desplazados, tener un 2, un 3% de sus cupos abiertos a cualquier programa educativo. Y yo siento envidia de la buena con los europeos, que a partir de tantos problemas, pero el envejecimiento ya es mucho más grato, porque se llega a más plenitud. Me parece también, Javier, que aparte de este aporte de que sea obligatorio que las empresas, las instituciones educativas, los centros recreacionales tengan un cupo mínimo obligatorio para los adultos mayores de 60, algunos discapacitados, es importante. Yo lo he expresado desde hace muchos años, como no hay un viceministerio dedicado a la política del envejecimiento, como la Procuraduría, la Contraloría, las personerías no tienen delegadas para el fenómeno del envejecimiento y la protección de este grupo de la población. ¿Cómo es posible que ciudades como Medellín no focalice en programas serios, adaptar las administraciones estatales para programas del envejecimiento? Es que son 8 millones de personas, el 15% de la población. Medellín debe ser el 16% de la población que necesitan programas focalizados. Qué bueno que hayan jueces de familia en alimentos para la política del envejecimiento. Si fuéramos a recordarle a las personas que tienen padres
envejecidos y pobres y que ellos tienen recursos. Serían miles las demandas por alimentos, porque todo no hay que dejárselo al Estado. Es un problema económico, social, cultural, que día a día va a ser más grande. Y lo repito, doctor Roger y Javier, ya hoy en Bogotá, cuando venía para esta entrevista con ustedes a la oficina, no vi 4 abuelos en la calle, abandonados como lo hacían los gamincitos hace 40 años. Realmente es un problema de una política de Estado de largo aliento. No solo es con pensiones, que estamos felices, usted y yo, Roger, estamos felices con esta reforma pensional en la medida de que va a haber una oportunidad de que los viejos tengan un recurso mínimo que los saque de la indigencia, pero no basta, necesitamos acciones del Estado y de las sociedades importantes y no hacer solo documentales de vejez para tirarle políticamente con mezquindad, comparaciones que son insulsas. El problema del envejecimiento en Colombia viene hace muchos años y se va a agravar cada día más. Sí, señor. Oiga, bueno, me alegra mucho que usted diga y se emociona cuando dice que está muy contento con lo que se ha decidido con la reforma pensional. A propósito, un paréntesis, ¿usted teme que se caiga por parte de la Corte Constitucional esa reforma, que la declara inexequible? Usted sabe que he defendido con alma, vida y sombrero esta reforma, pero obviamente hay unos problemas incluso de redacción. Yo se lo dije a la ministra, por favor, hagan una reunión de expertos en gramática desde el primer día. Probablemente se van a caer unos decretos, pero no creo que una reforma de tanto contenido social profundo, inspirado en la Constitución, puede que haya tenido unas fallas de forma, pero nunca de fondo. Darle a un abuelo, darle a un colombiano pobre y sin oportunidad 225.000 pesos es una obligación constitucional. Claro. Deben de caer algunos artículos porque fueron más redactados por técnica legislativa, por interpretación de la Corte. Porque, y sobre todo ahora vamos a empezar a tener los problemas de interpretación. Imagínense que teniendo en cuenta el artículo 76, que es una bendición para muchos colombianos, no tanto para los abogados que vivíamos de cobrar por trasladar a una persona de protección al seguro, a Colpensiones, se pueden trasladar, pero dicen los que le falten menos de 10 años. Entonces, una colombiana que tenga 58 años ya y un colombiano que tenga 63 años, y hay dudas si se pueden o no se pueden trasladar y quedaron amarrados. Realmente la reforma pensional es muy buena, pero va a haber mucha picaresca y muchas dificultades de interpretación y de aplicación. Hoy ya hay problemas con eso, y el gobierno también sacó un decreto hace 8 días, el 3 de octubre, obligando a los independientes a aumentar sus aportes a los independientes que quieren pasarse a la transición, porque la transición de esta reforma es muy amplia. Significa que no depende de la edad, sino tener 750 semanas o 900 semanas al 1 de julio del 2025 y el cálculo de muchas cosas. Es decir, trabajo hay. Y para rato, yo soy feliz que la gente tenga una oportunidad de vida, Somos tan cicateros, tan pobres, que hay gente que le dicen es que los abuelos no trabajaron y fueron unos vagos. Y se les olvida que hace 4 años y medio en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Chiquinquirá, las personas ante el COVID sacaban una banderita diciendo en esta casa hay hambre, hay hambre. De las cosas buenas de COVID desnudó esta sociedad. Así es. Hasta de clase media, con hambre, con vergüenza, sin oportunidades de nada. Somos un país con muchas oportunidades, pero empobrecido, inequitativo. Son de las cosas buenas de COVID. Desnudó la miseria y la pobreza en Colombia. Sí, señor. Oiga, y a propósito de la espada de Damocles que pende sobre la reforma pensional de mano de la Corte Constitucional con tanta demanda, sobre todo por los vicios de forma, con lo que usted está diciendo acá y con la emoción con que lo dice, pensando en un sector poblacional tan vulnerable, se le viene a uno a la cabeza
la palabra coherencia para la guardiana de la Constitución Política de Colombia, que es la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución de 1991, que trae consigo elementos nuevos que hacen de nuestro Estado de Derecho, el anterior, el de 1886, hace un Estado social de derecho porque le da énfasis con ese social al ser humano, porque está lleno de garantías y porque tiene principios y valores y derechos que buscan garantizar mejor calidad de vida para todos los colombianos. Es rarísimo, cree uno, rarísimo que esa guardiana de la Constitución se deje arrastrar por pretensiones políticas y tumbe lo que se logró y que genera tanta emoción por lo que garantiza precisamente para tanta población. Entonces, la palabra coherencia se me viene a la cabeza, y será que realmente la Corte Constitucional es coherente con ese mandato constitucional de ser la guardiana, o se deja vencer por intenciones políticas, doctor Oscar Iván. Que el artículo 46 de la Constitución da una garantía especial a las personas en el envejecimiento. Me parece que tiene que haber coherencia. Yo supongo, yo respeto infinitamente la Corte Constitucional, hay magistrados, hay uno muy duro, pero es un hombre excelente como persona y como jurista, que es el doctor Iván, y tuve el honor de mi juventud compartir o conocerlo. Realmente donde la Corte tumbe mayoritariamente la reforma pensional, el perjudicado es el pueblo colombiano empobrecido, pero políticamente es más fortalecido va a ser el presidente Petro, porque la gente lo va a apoyar ante esa disyuntiva de la Corte Constitucional, porque si no hay coherencia por los principios, por los valores, por los artículos de la Carta Constitucional del 91, la gente se va a dar cuenta que hay otros intereses, y creo que sería un beneficio, que no lo está esperando él, político, el presidente Petro, porque la gente se va a dar cuenta, y con rabia, que van a tumbar un derecho para personas que ya están recibiendo, por ejemplo, los mayores de 80 años ya están recibiendo su auxilio de hace 4 meses. En el caso, sobre todo, de la renta solidaria, en caso de que se caiga, el gobierno tendría un as, mientras otra reforma, lo que sea, y es que por decreto podría ser un consejo de ministros y darle el auxilio del adulto mayor y llevarlo no como hoy a 80.000 pesos, que son $20 al mes, sino a los 230.000 pesos hasta nueva orden. Realmente esperamos coherencia, esperamos justicia social y esperamos que el país crezca económicamente y se acabe y se destruya la informalidad, porque si en el trasfondo de esa pobreza que tanto nos duele, de las banderitas de hace 4 años en miles de hogares, que es de lo bueno del COVID, nos desnudó una ciudad que nos creíamos ya europeos de Medellín, lleno de hambre, lleno de prostitución, lleno de drogadicción. Eso lo desnudó el COVID, lleno de problemática con el abuso a los niños, a los ancianos, a las mujeres. Entonces, realmente, si el país no crece económicamente y si la informalidad no baja, aquí cualquier esfuerzo social será en vano, ¿verdad? Son temas que hay que tener de la mano, y que los políticos estén preparados no para guerrearse y voto a voto ni las peleas, sino entender que Colombia necesita crecer y ser más equitativa para que tengamos un modo todos. Y ahí está la informalidad, que es otra tragedia colombiana. Así es. Artículo 46 de la Constitución Política de Colombia, que usted acaba de mencionar, para que lo lean nuestros usuarios de esta información. El Estado, la sociedad y la familia. Sí. Estado, sociedad y familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado garantizará
les garantizará a ellos, a las personas mayores, los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia, que fue por donde empezamos y el Estado lamentablemente tiene falla en el servicio. Y terminemos por ahí, doctor Oscar Iván Palacio, hay falla en el servicio. Permítame, le hago esa última pregunta pensando en la administración de Medellín, cuando hay falta de hogares gerontológicos para tantos en estado de indigencia, palabra que ya no se utiliza, se habla mucho allá de vulnerabilidad y se habla de situación de calle, pero es indigencia. Hambre y abandono y calle. Abandono. Doctor Roger y Javier, la verdad es que a 9 meses de la administración de Medellín, con los recursos que tiene Medellín, con las críticas que se hacen a otras administraciones, no hablemos de llenar los 15 centros de protección al adulto mayor, hablemos de los 50, de los 60, de los 70 centros que debe tener Medellín, hablemos de los contratos que deben de hacer con entidades religiosas de mucha tradición en esto, hablemos de hacer cosas con los muchos recursos que tiene Medellín y no de criticar y criticar. No hagamos lo que criticamos, por favor, más centros y más ayuda al adulto mayor que no sea... Doctor, sí. Doctor Oscar Iván, veo que usted ha sido muy juicioso con el tema de política asistencial y social para las personas ya de cierta edad. ¿Ha podido estudiar algo de la reforma laboral? La semana pasada, más específicamente el viernes, María Fernanda Carrascal, que es la ponente, dijo que ya se habían aprobado 63 de 80 artículos y que quedaba, creo que un artículo complejo por aprobar, que no sé si era el tema de las horas nocturnas, en fin, pero ¿hay algo ahí para los adultos mayores en relación con contratación? ¿A usted qué le ha parecido la ley del embudo? Creo que ha servido o no ha servido. ¿Usted qué opina de eso? Eso de retén social y todo, en ocasiones ha servido, pero pasa como también con la ley 361, que es para las personas que tengan una discapacidad. Es tan difícil despedir a un discapacitado o meter a un anciano, o no un anciano, un adulto mayor en la ley de retén social, que los empleadores lo piensan. Hoy en día nadie va a querer ya colocar un discapacitado porque es más complejo que despedir a una mujer en embarazo. Esas leyes restrictivas son... esas leyes que quieren beneficiar a veces se vuelven contra las personas que quieren darle la protección en el caso de la persona en discapacidad o del adulto mayor. Me parece que es mejor poner unos márgenes obligatorios de edad en las universidades y en el trabajo. Déjeme decirle que realmente a mí me gusta la ley, la reforma laboral, en el sentido de que a las personas que se les quitó el recargo nocturno, algunas horas extras, algunos recargos nocturnos, dominicales, deben devolver, porque la exigencia era que para aumentar la productividad y el empleo se necesitaba hacer esta restricción en los trabajadores y se demostró que eso no dio. Entonces, volver a dar lo que se quitó. Esto no significa hacer un juicio de valor también. Y yo le voy a decir, insisto, Javier y doctor Roger, lo siguiente, la informalidad. Yo hago esta reflexión y se lo digo a los legisladores, queriendo yo mucho la reforma laboral, con el creo sustantivo de trabajo, valga la pena. En el tiempo de Laureano Gómez fue ese código sustantivo de trabajo con su código procesal de trabajo, y es lo siguiente. Pensemos en una peluquería y barrio Campo Valdés, o acá hay barrio Quirigua de Bogotá, de estrato 3. Pensemos en una pequeña tienda, cualquier cosa pequeña y familiar que escasamente le da a quien la maneja. Esa persona está en capacidad de pagar un salario mínimo con todas las prevenciones prestacionales y la seguridad social. Pensemos en las incontables, no sabemos si son 500.000 personas o 1.000.000 de personas en servicio doméstico. Una familia de estrato 3 o 4 está en capacidad
de asumir el salario mínimo y todas las prestaciones sociales y los permisos para ir a votar, los permisos de calamidad? Por supuesto que no. En Colombia hay una inercia negativa que nos mantiene en la pobreza. Lo ideal es que aumente la productividad en cada cosa. Es muy grave. Esta reforma laboral es muy buena para seguir favoreciendo al 20% de las personas que están formalizadas, o hay 30 o 40, incluido el Estado. Pero yo siempre que hacen las reformas, yo pienso, Dios mío, una persona con una peluquería, con una tienda, ¿cómo hace para pagar el mínimo? ¿Cómo hace este señor maestro y la señora trabajando en bienestar familiar para poder cumplir con un salario mínimo en Colombia que no vale menos de 2.200.000 pesos con seguridad social al mes para cumplirle a esa doméstica? Entonces, en Colombia siempre hay una incongruencia entre la norma hermosa, y no le caen más de 25 normas para el adulto mayor en Colombia, mejor que en Suiza, y la realidad. ¿Cuándo vamos a poder que esa peluquería o esa tienda o ese pequeño bar o ese pequeño campesino que tiene los 4 jornaleros cumpla y esté formalizado? Nunca, en este momento nunca. Entonces es uno de los problemas. A propósito, Roger, en esta mente un poco imperativa, quería ponerte una queja, una observación que tiene que ver con esto. ¿Cómo es posible y por qué no pensar que en todas las estaciones del metro de Medellín se piensen en baños o en cosas de auxilio al adulto mayor, a la mujer en embarazo, a las personas discapacitadas? No he visto un baño, han mejorado porque tienen tiendas, nada alquilado para vender pañuelos y artesanías y chucherías. Pero ¿cómo es posible? Los ascensores dañados y no hay baños, no hay un lavamanos, no hay la gente donde pueda tomar agua de urgencia. Esto es una empresa tan grande que tanto se han peleado y tantos intereses confluyen y tanto orgullo nos despierta. ¿Por qué no tiene este tipo de servicios pensando en las personas adultas mayores, en las embarazadas, en las personas discapacitadas? Se me vino esto porque estaba por decir. La cultura es integral. Hablamos de la cultura del metro, ya que lo menciona, pero falta cultura en torno a nuestros viejos y a las personas necesitadas. O sea, más conciencia verdaderamente en otros temas. Doctor Oscar Iván Palacio, abogado especialista en derecho pensional y en envejecimiento, el tema que hemos tratado con usted hoy. Qué bueno que lo haya acompañado nuevamente, pero seguiremos molestando porque nos da muchos elementos de juicio para entender lo que pasa y lo que queremos para un mejor país. Muchísimas gracias, doctor Oscar Iván. Doctor Roger, a ti, a Javier, a tu equipo, muchas gracias. Y no me molestas, me deja feliz porque puedo expresar tantas cosas que hay para servir y ayudar. Muchas gracias, un feliz día a todos, un abrazo. Un abrazo, señor. Qué tan bueno eso como suena de bueno. Para servir y ayudar. El periodismo tiene que estar orientado a eso que hacia allá nos formaron, para allá nos formaron, con ese propósito nos formaron, servir y ayudar a la sociedad y no ayudar a destruir la sociedad con desinformación, con manipulación, con parcialización, con subjetivismo normal, porque somos sujetos, pero qué bueno que podamos siempre nosotros periodistas tener a personas expertas que ayuden a entender y que sirvan, como es lo que nos ha propuesto durante, no son solamente palabras, es todo lo que él dice con su expertise y conocimiento, Oscar Iván Palacio, en torno a esa población especial que es la que está superando los 60 años, 454.000 personas en Medellín mayores de 60 años, más de 1 millón de personas mayores de 60 años en Antioquia y más de casi 8 millones en Colombia. Bueno, ese esfuerzo por las poblaciones, cada una de ellas, hay que hacerlo indistintamente. Vamos a tratar de un tema que tiene que ver con la población indígena. ¡Qué maravilla! Y especialmente con las mujeres indígenas y con las reivindicaciones en torno a su vida y a sus derechos. Por eso vamos a